Yo creo que se agregaron inversores nuevos. No es que si vos querés que cambió. Vos tenés un mundo que está con mucha liquidez y hay determinadas modas, si vos querés, en algún punto de invertir en determinados activos que hoy presentan un retorno muy atractivo por determinadas situaciones de mercado. Latinoamérica hoy está en el foco, porque está recibiendo un montón de ese capital que está dando vuelta en el mundo para invertir en compañías de tecnología. Pero en principio la historia es siempre la misma, digamos. Vos lo que tenés recién hablabas del tema del cambio de paradigma, y si querés, el gran tema es que vamos a ver muchísimo más cambio de paradigma, y eso es lo divertido de estas tecnologías. Si vos querés, hay un tema, el potencial es enorme todavía para Latinoamérica, para seguir invirtiendo en esto de digitalización de procesos, la incorporación de tecnología a la industria, a los nuevos servicios y demás, que si querés, Latinoamérica ha venido retrasada en los últimos años, y ahora de alguna manera está recuperando un poco ese terreno, y eso es un poco lo que estamos viendo, un montón de capital que está llegando a la región, que de alguna manera se está focalizando en ese tipo de tecnologías. Nuestra postura, si vos querés, en ese sentido, la visión es que hay que empezar a mirar cuáles son las compañías que van a generar esos retornos tan atractivos en la industria del venture capital en los próximos 10 años. Hoy estás viendo un montón de compañías de las tecnologías tradicionales, logística, e-commerce, aplicaciones, SaaS, etcétera, que están teniendo evaluaciones enormes. Estás viendo la cantidad de unicornios que se han hecho en los últimos años. Y eso es producto de la afluencia de capital y la sobredemanda sobre determinados activos. El potencial sigue siendo enorme en esos espacios, y por eso vemos que sigue llegando capital, y hay administradores de esos fondos que están recibiendo ese capital y lo están alocando en diferentes oportunidades, en diferentes emprendedores. El desafío de las nuevas tecnologías es encontrar esos nuevos cambios de paradigma. Entonces estamos hablando de inversores tradicionales, inversores que tienen recursos para poder disponerlos e invertirlos si queremos multiplicarlos en distintos tipos de acciones o distintos tipos de instrumentos, y de golpe aparecen este tipo de empresas de base científica tecnológica hablando de nanotecnología o hablando de medicamentos o de bases de tratamiento de las cuales por ahí muchos no pueden entender de qué se trata. A pesar de eso, ¿es posible que inviertan en este tipo de empresas? Es uno de los mitos que giran alrededor de todo lo que es la inversión en lo que se llama Deep Tech. Digamos, es feo usar palabras en inglés, pero es básicamente eso, es el nombre con el que se conoce este nuevo subconjunto o clase de activo, subclase de activo dentro de lo que es la inversión en tecnología, que se necesita tener un PhD en genómica para poder invertir en esto. Y la verdad es que no hace falta eso, digamos. Hace falta, es una combinación de conocer de inversiones, conocer de finanzas, conocer de portfolios, de cómo armar ese tipo de estructuras, saber invertir, conocer cuáles son las formas de estructurar las diferentes transacciones, saber qué puede haber y qué no puede haber, ser capaz de absorber el riesgo de ese tipo de inversiones, los riesgos que ese tipo de inversiones conlleva, y sobre todo encontrar diferentes formas de hacerlo. O sea, es un poco lo que charlamos fuera del aire. ¿Y cuáles son esas formas? Vos podés hacerlo de diferentes maneras. Vos lo podés hacer invirtiendo en forma directa, o sea, cuando vos utilizás tu capital para invertir en los emprendedores que te llegan alrededor y que vos conocés por tu relacionamiento, en cuyo caso aprender a invertir en ese tipo de compañías es importante. Es una parte importante del proceso de inversión, pero tenés que tener esa capacidad de poder hacer portfolio. De nada sirve que vos pongas la plata en una compañía sabiendo que el porcentaje de compañías que realmente son exitosas es muy bajo. Digamos, tienen retornos muy altos, pero el porcentaje de éxito es muy bajo. Entonces, el riesgo que uno tiene cuando empieza a tratar de captar inversores es el de no explicar bien esta parte. O sea, vos tenés que hacer portfolio. Si vas a invertir en vos solo, en forma directa, en las compañías que vos conocés o que te llegan, lo importante es que invierten por lo menos en 15 compañías, 10, 15 compañías, que puedas distribuir tu capital en esa compañía, porque en definitiva es lo que te va a traer el retorno.
La alternativa es invertir en forma indirecta, a través de fondos, a través de aceleradoras. Quienes son los que tienen el conocimiento de cómo hacer este tipo de inversiones, le llega un montón de oportunidades de inversión que habitualmente a vos no te llegan, le llegan inversiones o emprendedores de otras tecnologías relacionadas que a lo mejor a vos te interesaría conocer y no las conocés porque no tenés el acceso. Entonces es una buena forma de vos lograr ese portfolio con una sola inversión, en vez de estar invirtiendo en 10 compañías, que eso realmente es un esfuerzo, ¿no? Vos podés hacer esa inversión en un fondo y tener tu portfolio. Y el mejor de los mundos es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Invierto en un fondo, en una aceleradora que me da la posibilidad de participar en su network, en su red de oportunidades, en su red de inversores, y vos podés invertir en el fondo y seleccionando las compañías que más te interesan por algún motivo, y poner más capital tuyo por afuera, o incluso ayudarlos desde el punto de vista de asesoría. Y dentro de todo el mundo de lo que es este tipo de inversiones, hay algunas en particular que le permiten al inversor participar, como es el caso de la aceleradora del litoral, donde uno no solamente aporta capital, sino que puede entrar y aportar el conocimiento, el know-how que tiene de su trayectoria como empresario, como profesional o como lo que sea, y ver un poco más de adentro, desde el desconocimiento o desde el conocimiento, cuestiones que pueden potenciar los negocios que se están desarrollando. Habitualmente ese es donde aportan muchísimo los inversores, o lo que se llama el smart money, si vos querés. No solo con contactos comerciales para conseguir tu primer cliente y tener una situación amigable ahí para perfeccionar tu producto o tu servicio, sino también ayudarte a transformar lo que vos tenés, que un emprendedor en general, sobre todo los emprendedores científicos, no tienen ese conocimiento de cómo administrar una solución a un problema y transformarlo en una empresa. Esa parte, bueno, de hecho en la charla va a terminar así. Hay una historia muy divertida que hay una foto, no sé si debería contar esto, pero te lo cuento igual. Hay una foto de Wozniak y de Jobs, de jóvenes, con la carita, y te digo, bueno, seguramente estos pibes los conocen. Y una foto de al lado, la de Steve Jobs, con un pibe que está paradito, bien de los 70s, con un cheque, que es el primer inversor de ellos. Mike Markula, que fue el que le puso el primer cheque. Y fue el tipo que los ayudó a transformar eso que tenían en un garage, una idea de armar una computadora, tenían nuevas visiones sobre cómo aplicar el diseño a toda esta historia de las computaciones que había arrancado Bill Gates en su momento. Y el tipo le puso el primer cheque, los ayudó a construir, a consolidarse como una empresa, y ese tipo fue fundamental, fue la piedra fundamental en la cual se construyó Apple. O sea, necesitamos más gente de esa, y no es mucha plata la que se necesita para eso. Entonces, es lo que vos decías, yo conozco del sector, conozco del espacio, conozco el ecosistema. Bueno, a lo mejor mi plata la puedo poner un poquito ahí y otro poquito allá y aporto de otro lado. Vos podés tener una participación en las compañías sin necesidad de poner nada más que plata. O sea, si tu asesoría es válida, vos podés también tener una parte de la compañía como director o como asesor. Yo creo que son todos promedios. O sea, y después observás comportamientos, digamos, que son outliers, ¿no? Y esos son los que aparecen en los diarios. Creo que definitivamente hay que crear más empresarios, o sea, crear más empresas. Obviamente las condiciones, se pone como excusa que las condiciones macro y las condiciones de regulaciones, impuestos y demás en el país son complicadas. Y sí, son complicadas. Pero si vos vas a crear la nueva Apple, la nueva Microsoft, digamos, poco tiene que ver. O sea, si vos realmente creás algo que tiene un valor para transformar los paradigmas que estamos hablando, de poder cambiar nuevas industrias, que eso es a lo que estamos apostando. No necesitas capital, no necesitas un gran capital inicialmente, lo que necesitas tener es talento, digamos. Y la región argentina en particular tiene talento, entonces eso es lo que tenés que lograr potenciar. Hay un montón de cosas que vos podés hacer desde acá y crear compañías con muchísimo valor desde acá. Porque en definitiva, ¿no? De vuelta como te decía antes, vos podés cambiar el mundo desde una microcompañía. Y eso es todo talento, eso es todo cerebro.
sea, no necesitas ser Microsoft, no necesitas ser Google. De hecho, las grandes compañías, las farmas grandes y demás, van a las compañías de bio chiquititas porque no tiene esa capacidad de innovación. Google crea Google X, que ahora no sé cómo se llama, justamente porque no tiene la capacidad de innovación que necesita tener en una corporación. Entonces, en este país es lo mismo. O sea, vos lo que tenés que lograr es generar las condiciones. Idealmente, si vos tenés las condiciones macro, donde te es mucho más fácil armar una empresa, mover capital, recibir inversores, etcétera, etcétera, siempre es mucho más fácil. No es la única traba. Hay otras trabas y hay otras formas de hacer las cosas. Pero en ese sentido, si uno logra sobrevivir a Argentina, es muy fácil el mundo. Lamentablemente mueren muchos tratando de sobrevivir en Argentina que en otros lugares no morirían. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Latinoamérica es uno de los lugares del mundo con menos desarrollo del venture capital. Solamente el 2,5% de las inversiones latinoamericanas van hacia el sector del venture capital. Sin embargo, más del 10% de los generadores de fondos para los venture capital están en Latinoamérica. Entonces, hoy hay mucho más emprendedores más cerca nuestros que inversores apoyando a estos emprendedores. En términos numéricos, yo diría que Latinoamérica hoy es el 2,5% de todo el venture capital que se invierte en la región, en el mundo. O sea, somos nada comparado con lo que se invierte en otros lados. Con lo cual hay muchísimo para desarrollar y crecer. Entonces hay que generar ecosistemas, hay que generar las condiciones macro para que las cosas sean más fáciles, pero el capital va a estar. O sea, si las oportunidades existen, si el talento existe, si las oportunidades de crear la nueva, no sé, la nueva moderna, si las oportunidades están, el capital va a llegar. Ahora, vos decís que el 2,5% del capital del mundo de Venture Capital es de Latinoamérica. ¿Cuánto de los unicornios o cuánto de las empresas, de las startups que nacen a partir de esos Venture Capital son de acá de Latinoamérica? Me imagino un porcentaje mucho más alto. Creo que el número hoy son 40 y pico, 42 creo que son, en Latinoamérica, de las cuales 20 creo. Por eso necesitaba las notas en la presentación, porque lo tengo ahí. Creo que 20 se hicieron en los últimos 2 años. Hay otra serie de factores alrededor de eso, que era un poco lo que hablábamos. O sea, te llegó un montón de capital, estaban todos encerrados, y había que colocar capital. Ese capital que te llega lo tenés que colocar. ¿Dónde lo colocás? En las compañías que están un poco más consolidadas, de alguna forma, y tienen un nombre. Bueno, eso hizo que muchas compañías se revalorizaran muy rápido. Lo cual siempre es un buen impulso, porque acordate que la camada anterior, es el florecimiento en Argentina, en particular en el 2011, 2012, cuando empezó la efervescencia en este mundo, fue básicamente impulsada por emprendedores que habían venido, o historias, o emprendedores que habían surgido de Mercado Libre de ese momento, de OLX, o sea, de los que habían sido los primeros unicornios en la región. Con lo cual, en la medida que eso se empieza a generar un ciclo virtuoso, no solo de capital, sino de gente que está acostumbrada a trabajar en startups que se transforman en grandes compañías. Generan capital porque habitualmente el mecanismo de pago son opciones sobre las acciones, con lo cual tienes empleados millonarios, que de alguna manera pueden empezar a reciclar ese capital haciendo sus propios emprendimientos, haciendo sus propios fondos. Entonces, eso es lo que hay que apostar. Y eso es exponencial. Ahora, está claro entonces que como inversores tenemos que aprender muchísimo, porque si hay más oportunidades que inversores, porque tenemos todo acá adentro para poder desarrollar y no lo estamos viendo. Sí, hay mucho que aprender. Bueno, por eso están las aceleradoras, los fondos. Es una especie de forma de achicar el camino de ese aprendizaje. Hay que participar, hay que meterse, hay que poner la plata. Es la única forma de aprender. Por lo menos ese fue mi caso. Cuando vos pones tu plata en esta historia, es cuando empiezas a entender, te sentás a leer los contratos, te sentás a entender cómo es la dinámica, cuáles son las negociaciones, cuáles son los estándares en el mercado, cómo evaluás una compañía, cómo atraes cómo ayudás a las compañías a que consigan nuevo capital, cómo convences a inversores, a otros inversores más grandes para esta historia. Un inversor americano mira las cosas distintas de lo que lo mira un inversor ángel, digamos, cuando arranca. Entonces,
Todas esas cosas las vas aprendiendo cuando tenés realmente parte de tu patrimonio metido en esto. Si no es todo teoría.